Se cumplen 30 años de la muerte de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, de El Chavo. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, Ciudad de México, 2 de septiembre de 1923 y Videm, 9 de agosto de 1988, mejor conocido como Ramón Valdés, fue un actor y humorista mexicano. El origen de su carrera se remonta a la época de oro del cine mexicano, al lado de sus hermanos Germán Valdés Tintán, Manuel, el Loco, Valdés y Antonio, el Ratón, Valdés. Se hizo famoso en muchos países de Latinoamérica por sus actuaciones en la serie televisiva El Chavo del Ocho, interpretando el personaje Don Ramón, además de aparecer también de forma esporádica en las series El Chapulín Colorado y Chespirito. Wikipedia. Ramón Gómez Valdés Castillo, mejor conocido, Don Ramón, por su papel en El Chavo, nació en la Ciudad de México un 2 de septiembre de 1923. Sus padres fueron Rafael Gómez Valdés Anielini, agente de aduana e hijo de madre italoamericana, y Guadalupe Castillo, ama de casa. Todos los hijos del matrimonio tenían su propio sobrenombre, y así, Ramón era conocido como Moncho. Cuando Ramón tenía 2 años, la familia migró a Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, donde sus hermanos Germán Valdés Tintán, Manuel, el Loco, Valdés y Antonio Ratón se iniciarían en el arte de la actuación. Actuaciones en diferentes películas. Valdés actuó en más de 50 películas, al lado de su hermano Tintán, la mayoría de veces Pedro Infante y Cantinflas, entre otros. Los años 40 y 50 representaron la época de oro del cine mexicano, un período de esplendor en el cine de ese país que, sin embargo, no benefició mucho a Valdés. Además de sus incursiones en el cine, siempre se había ganado la vida, también con oficios simples, irónicamente, al igual que su famoso personaje posterior, Don Ramón. Chespirito y los años de fama. El guionista y actor Roberto Gómez Bolaños Chespirito, que había trabajado con Viruta y Capulina, se encontraba armando el elenco de un nuevo programa de televisión. Como era admirador de Valdés, le llamó para que se integrara al elenco. Así, en 1968 empieza a trabajar en la serie Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, junto con Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. En 1972 ese programa se transformó en Chespirito, que duró hasta 1973 en su primera versión emitida. En 1971, Valdés, que había entablado amistad con Chespirito, pasó a formar parte de la comedia El Chavo del Ocho, dirigida por Gómez Bolaños, donde encarnó el papel de Don Ramón, un habitante de la vecindad caracterizado por su holgazanería y exagerada vagancia, pero en especial por su eterna confrontación con el señor Barriga y doña Florinda, aunque en el fondo era un personaje de gran corazón y ternura. Gómez Bolaños le ofreció el personaje pensando que era el actor ideal para darle vida, ya que su idea era que Valdés actuara como acostumbraba a ser en su vida cotidiana o como le especificó Gómez Bolaños, sé tú mismo, con lo que su popularidad se consolidó y creció a dimensiones que nunca consiguió en otros proyectos. Don Ramón tenía una hija, la Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, una vecina enamorada de él, doña Cleotilde, la bruja del 71, interpretada por Angelines Fernández, y otra vecina que siempre terminaba abofeteándolo, por lo general, sin tener culpa alguna, doña Florinda, interpretada por Florinda Meza, por defender a su hijo Kiko, interpretado por Carlos Villagrán. En 1973 comenzó El Chapulín Colorado, una comedia también dirigida por Gómez Bolaños.
En ella realizó las interpretaciones de Super Sam, el Rascabuches, Pirata Alma Negra, Tripa Seca, y el Peterete, en este último, haciendo comparsa con el Chompiras. Así, con los programas en los que participó bajo la dirección de Roberto Gómez Bolaños, Valdés experimentaba lo que nunca antes había sentido, el reconocimiento y protagonismo que nunca tuvo junto a su hermano, Tintán. Polémica salida de Ramón Valdés. A pesar de la fama y el reconocimiento, en 1979 renunció a los dos programas de Chespirito. Algunos rumores indican que esto fue producto de desacuerdos surgidos debido al salario, mientras otros afirman que las diferencias personales entre sus compañeros de trabajo se hacían cada vez más fuertes y eventualmente conllevaron a una separación definitiva. En una entrevista, Esteban Valdés, hijo del actor, declaró que la salida de su padre se debió a que Florinda Meza, pareja de Gómez Bolaños, quería tener el control absoluto sobre el programa. Esta situación habría causado incomodidad a Valdés, que prefería recibir órdenes únicamente de Gómez Bolaños, a quien le debía su fama. Su dimisión siguió a la de Carlos Villagrán, ocurrida a fines de 1978. Valdés solo llegó a filmar 12 episodios del Chavo del 8 y 10 del Chapulín Colorado en la temporada de 1979, alrededor de 3 meses, para luego dedicarse a otros proyectos personales. 2 años después, en 1981, Valdés regresó durante un año con Gómez Bolaños, actuando en el programa Chespirito. Volvería a interpretar a Don Ramón en El Chavo, y antiguos y nuevos personajes en diferentes sketches, excepto el de Peterete, pues el nuevo compañero del Chompiras en Los Caquitos sería el Botija, interpretado por Edgar Vivar. Permanecería desde marzo hasta noviembre de 1981. En 1982, alejado definitivamente de Chespirito, acompañó a Villagrán en su proyecto propio en Venezuela. La comedia Federico se realizaría allí, producida y transmitida por RCTV. Valdés actuaría como Don Moncho. Debido a la baja audiencia, solo participó en la primera temporada del programa, y retornó nuevamente a México. En 1987 regresó a la televisión con su ex compañero de programa Carlos Villagrán en ¡Ah, qué Kiko! Su salud deteriorada no le permitía seguir actuando, así que dejó el programa. Enfermedad y muerte. Valdés tenía una adicción fuerte al tabaco y solía fumar incluso durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito, lo que le causó cáncer de estómago, que le fue detectado a inicios de los años 80. Alrededor de 1985, fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte. Sin embargo, el cáncer había hecho metástasis en su médula espinal. Por ese motivo, médicamente fue desahuciado y recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes 3 años de su vida. Aún con el peso de la enfermedad, siguió haciendo giras con su circo, entreteniendo a los niños, quienes sentían apego por él. Perú sería el último país que visitaría fuera de México, pues allí sentiría el empeoramiento de su enfermedad, lo que lo obligaría a retornar. Su tarea con su circo y el programa de comedia ¡Ah, qué Kiko! Quedaría inconclusa debido a ese mal. Todo esto ocurrió en 1987. Su agonía se sentía entre sus más allegados, entre ellos sus compañeros de las series de Chespirito, Angelines Fernández, Carlos Villagrán, Edgar Vivar y Rubén Aguirre. Después de 2 semanas de quedar sedado para evitar el dolor, fallece el 9 de agosto de 1988 a los 64 años de edad.
Su funeral fue igualmente modesto pero recordado, de modo que algunos de sus compañeros se apresuraron en terminar sus giras para poder acompañar a la familia en las exequias correspondientes. Asimismo, algunos de los actores que compartieron escenario con él dieron el pésame a la familia respetuosamente, puesto que fue para muchos una persona querida debido tanto a su personalidad fuera de cámaras como por sus personajes. Entre quienes dieron el pésame fueron algunos de sus compañeros como Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Rubén Aguirre, Horacio Gómez y Angelines Fernández. María Antonieta de las Nieves, quien tampoco asistió, fue una de las más afectadas y lamentó mucho no haber estado con él en sus últimos momentos.